ser su conocimiento. Gloria al Señor. Pero bueno, entrando ya de lleno a nuestra clase, si recuerda, voy a dar no voy a repasar todo lo que hemos aprendido, obviamente, pero tenemos varios temas que hemos tocado. Hemos tocado precisamente el nombre de la iglesia, una realidad bíblica. Hemos tocado lo que es el cuerpo de Cristo a través del pacto de membresía. Hemos tocado ver que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había pensado en el establecimiento de su iglesia. Hemos tocado obviamente parte de estas enseñanzas prominentes, tales como lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el arrepentimiento, regeneración. Hemos hablado precisamente de lo que es también la santificación, la santidad. Hemos hablado de los 3 diferentes bautismos: el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en un cuerpo. Hemos hablado precisamente de las obras de la carne, y como la semana pasada hablamos los frutos del Espíritu. Como también habíamos hablado de la restitución, y eso es demasiado importante, la doctrina de la restitución. También hablamos de la sanidad divina, y habíamos también, creo que nos quedamos en tocar lo que es el diezmar y el ofrendar, como también queremos tocar los dones del Espíritu, que creo que es una clase bastante importante, donde pues nos ayuda a que podamos seguir creciendo dentro de lo que Dios tiene para nosotros. Abriéramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 14, gloria sea al Señor. Y quisiera que leyéramos solo unos cuantos versos del verso vamos a leer del verso 11 hasta el verso 20, o hasta el verso, no el 20, no, hasta el 22, creo que va a ser sí, hasta el 22, del 11 al 22. Y yo quisiera que pusiéramos atención al desarrollo del entorno de esta escritura. Yo voy a empezar con el verso 11. Y dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las vituallas y se fueron. Ahora verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Verso 13. Vino uno de los que escaparon, denunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, amoreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Verso 15. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, hiriólos, y fueron siguiendo hasta Obab, que estaba a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes con el que estaba, al valle de Chave, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melchisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Verso 20. Y bendito sea el Dios alto, que entregó sus enemigos en tu mano. Y ahora ponga atención. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondiendo el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Gloria sea el Señor. Ahora,
en esta que acabamos de leer, este es un acontecimiento que ocurrió mucho antes que existiera Moisés. Este es un acontecimiento, al no existir Moisés, quiere decir que no existía todavía la ley. Así que esto ocurrió muchos años antes, unos 400 años antes de Moisés, donde precisamente ahora dice que estaba Abraham, que había ido a recuperar a Lot, porque se habían levantado 5 reyes, llegaron, atacaron a Sodoma y a Gomorra, tomaron preso a la gente, y dentro de esa gente se habían llevado al sobrino de Abraham, que era Lot. Lot, sobrino de Abraham. Entonces Abraham fue, lo rescató con sus criados, 318 criados, ninguno de ellos militares, pero confiaron en Dios, que Dios los libraría. Al haber recuperado a Lot y los bienes, llevó entonces a Abraham, y este es algo tremendo porque en el verso 20, perdón, en el verso 18, hay un encuentro con un personaje muy especial. Dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, no de Sodoma ni de Gomorra, este es otro rey, dice, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote de quién? Del Dios alto. Así que aparte que era rey de Salem, era también sacerdote. Y estamos hablando, no existía la ley, no existía nada de esas enseñanzas rituales, pero estaba este hombre que era sacerdote de Dios, al cual Abraham dice le entregó los diezmos. Es decir, entregó una tercera parte de todo lo que él había recuperado. Y entonces ahí empieza la enseñanza del diezmo. Y fue Dios a través del sacerdote que agradó a recibir los diezmos. De ahí podemos ver, por ejemplo, otro personaje descendiente de Abraham, Jacob, en Génesis 28, 22. Que alguien me pueda leer, por favor. Génesis 28, 22. Y alguien más lea Éxodo 25, 1 y 2. Y alguien más lea Primera de Crónicas 29, 9. Tengo Génesis 28, 22. ¿Crónicas qué? 29, 9. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Amén. Así que como vemos, todavía no existía la ley. Quiere decir de que esta práctica ahora era practicada por los descendientes de Abraham. Quiere decir que era una práctica que a Dios le agradaba, porque Dios no se los estaba prohibiendo. Esto fue de tanto agrado que fue incorporado a la ley. Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere. De su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Primera de Crónicas 29:9? Que también habla de la ofrenda. Se alegró el pueblo. Ajá. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. Gloria sea al Señor. Así que como podemos ver, eso fue tanto de agrado de Dios que Dios aceptó este acto. Que cuando fue incorporado a la ley, como lo dice Levíticos 27, del 30 al 32, donde dice que todas las décimas partes, los diezmos, dice, de Jehová son. Así que cuando nosotros pagamos el 10% de nuestra ganancia, se lo estamos dando a Dios.
Obviamente lo damos a la tesorería donde la iglesia lo recibe, pero hay algo tremendo que hay en esto. Si nosotros vamos más adelante hasta el libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a ver, explorar un poquito por qué agradó tanto esto a Dios. ¿Por qué comenzó esto en el corazón de Abraham? Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo para ir entendiendo. Bueno, vamos a leer del versículo del 1 en adelante para que vayamos entendiendo el desarrollo de este personaje. Y dice, porque todo, Hebreos capítulo 5, porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios de los pecados. Quiere decir que el sacerdote estaba para poder entonces presentar delante de Dios una ofrenda por todos los pecados. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que a él también está rodeado de flaqueza. Y por causa de ella debe por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Que está hablando de lo que hacía el sacerdote en sacrificio. Pero verso 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Se recuerda el mismo personaje que se le presentó a Abraham? ¿Quién lo llamó sacerdote? ¿Quién le dijo que le diera los diezmos? ¿Quién lo puso que representara a Dios? Pero aquí en el libro de Hebreos dice que ese Melquisedec, dice, era Cristo mismo. Porque dice, tú eres sacerdote eternamente para siempre. Verso 7. El cual en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencia, por su reverencial miedo. Y aunque era hijo por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud, es decir, salvación a todos los que le obedecen. Nombrado de Dios, pontífices, el orden de Melquisedec, de cual tenemos mucho que decir. Aleluya. Mucho que aprender. Mucho que debemos usted y yo realmente ver que... Ahora vamos a Hebreos capítulo 7, porque estamos hablando de Melquisedec. El verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey, dice, de Salem, se recuerda que no era rey de Sodoma ni Gomorra, sacerdote de Dios altísimo, del cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual así dio a Abraham los diezmos de todos. Primeramente, él se interpreta rey de ¿qué? De justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de ¿qué? De paz. Rey de paz, y que es rey de justicia, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, era Dios mismo, Cristo mismo, que se le presentó a Abraham, y Abraham sintió en su corazón darle sus diezmos, es decir, una décima parte de todo lo que Dios ya le había dado. Y esto es tanto hermoso, hermano, porque dice Primera de Crónicas 29:14, dice, porque de todo lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué te podemos ofrecer, Señor, más que lo que tú nos has dado? Amén. Amén. Y esto fue tan tremendo que hay una gran bendición en el diezmar. Mucha gente no le gusta diezmar, mucha gente está en contra del diezmar. Y dice, no, es que el diezmo están manteniendo al pastor. Cuando aquí estamos viendo que el diezmo es para Dios.
Claro, dice la Biblia, dice que se lo traían al alfolí, y el cual dice, hay alimento en mi casa, porque era el sostén de los sacerdotes que no trabajaban, no tenían tierra de herencia, eran los que estaban al 100% dedicados a la administración de la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay un texto que a veces lo leemos mucho y nos enfocamos mucho cuando hablamos del diezmo, que es Malaquías capítulo 3. Y a veces leemos la parte donde dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, donde dice el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Contesta, los diezmos y las primicias y las ofrendas. Verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Quiere decir que el no obedecer este mandamiento trae maldición. Yo he conocido personas que batallaban con esta área. Y había una persona en particular que se me viene a mente, que siempre testificaba de que Dios lo bendecía en el trabajo, que ganaba bien. Decía, yo gano 35, 40 dólares la hora. Y con mi overtime, pero no podía diezmar. Y yo platicaba con él y digo, hermano, pero ¿por qué no haces este paso de obediencia? Y me decía, es que no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Cuando ganaba a 20 a 10 la hora no le alcanzaba. Cuando gana 20 no le alcanza. Ahora que ganaba 40 no le alcanza. ¿Y sabe lo que pasó? Constante, y esto era todo el tiempo su carro se descomponía, todo el tiempo se enfermaban sus hijos, todo el tiempo tenía familiares que se enfermaban en México, y así que todo el tiempo estaba mandando dinero y gastando dinero. Y yo le decía, el enemigo te está robando la bendición de una forma u otra. Tú dices, no tengo, pero el enemigo te está sacando. Aprende a recibir la bendición de Dios. Así que cuando leemos el versículo 10, bueno, ustedes léanlo. Vamos a leer el 10. Malaquías 3:10. Ay, Malaquías. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Sí, si no lo tienen, yo lo tengo, yo lo leo, pero me gustaría que ustedes lo leyeran primero. Amén, yo lo tengo. Malaquías 3:10. Traed Sí. todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero hay una bendición especial cuando diezmamos. Aquí está Dios hablándonos y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Él proveerá. Él va a proveer a nuestra. ¿Usted cree que Él no sabe que a veces no tenemos dinero y tenemos que pagar recibos, biles, situaciones personales que se presentan? Claro que Él sabe. Pero Él nos está diciendo, probadme en esto, confía en mí. No está diciendo, confía en ti mismo, confía en mí, dice, y derramaré bendición. Miren lo que dice el verso 11, lea el verso 11, hermano. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Pero no solamente dice que va a haber bendición, sino dice también que va a detener al devorador para que no, dice, corrompa el fruto de nuestra tierra, es decir, no ataque nuestra finanza, nuestro bolsillo. Ni, en otras palabras, Él va a traer protección divina. Amén. Esa es bendición especial. Mira, hermanos, yo he conocido personas
que no sirven a Dios porque tienen situaciones personales muy difíciles, pero siempre diezman. Y yo a veces les preguntaba, pero ¿por qué diezmas si realmente ni a la iglesia vienes? Y me decían, oh, es que Dios me bendice. Dice, cuando no diezmo, dice, me faltan muchas cosas, pero cuando diezmo, Dios me suple. O sea, y han aprendido que hay bendición. Y estamos hablando de personas que realmente no eran convertidas, pero que aprendieron a recibir bendición de esto. Ahora, obviamente hay una parte que algunas personas, dice Mateo capítulo 23, versículo, creo que es el 23, donde Jesucristo hablando precisamente contra la hipocresía de los fariseos, dice el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Aquí Cristo no está diciendo a los fariseos que no diezmaran, pero los estaba reprendiendo porque ellos diezmaban, pero no diezmaban porque realmente amaban a Dios, sino estaban haciéndolo en forma ritual, pero habían dejado otras cosas que era más importante, el juicio, la misericordia y la fe. Porque es importante que presentemos el corazón, por eso dice aquí, esto es menester hacer y no dejar lo otro. En otras palabras, no podemos decir, oh, ya medio cumplí. No, cumplamos fielmente a Dios en todo. No solamente en el diezmar, pero ponga su corazón a Dios, dependa de Dios, aprenda a buscar a Dios. Y Dios es bueno, misericordioso, que Él nos va a ayudar. Y obviamente eso es algo importante, el diezmar no es lo mismo con el ofrendar. El diezmo es dar una décima parte de todo lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios le da a usted, eso usted diezma. Y hay diferentes formas que Dios nos da. Dios nos da a través del empleo, Dios nos da a veces a través de que alguien nos regale algo, Dios nos da a veces a través de recibir incluso compensación cuando no trabajamos. Y usted agarra desempleo o agarra compensación al trabajador. O sea, hay diferentes formas que Dios te provee. Yo conocí una señora, una hermana, bueno, en la iglesia había algunos hermanos que batallaban con la enseñanza del diezmar. Y yo le doy gracias a Dios de que Dios me ha proveído a través de mi trabajo. Yo nunca he dependido de que alguien diga, pues yo mantengo al pastor, yo le doy diezmo. Gracias a Dios, Dios me da mi trabajo y yo de mi trabajo yo mantengo a mi familia. Y en esa parte yo le doy gracias a Dios por ello. Pero había esta hermana que batallaba bastante. Bueno, había varios que batallaban bastante con la enseñanza, porque decían, no, ¿cómo voy a dejar yo de darle de comer a mis hijos para mantener a la iglesia? No. Y en eso llegó una hermana, después que empezó a congregarse, venía de otra congregación, le gustó la doctrina, aprendió lo que hacíamos, y esta hermana no trabajaba y era madre soltera, tenía 3 niños, y esta hermana siempre era fiel en sus diezmos. Y ella solita un día en una enseñanza, ella se levantó y empezó a testificar de que ella antes de hacer este paso de obediencia del diezmo, dice que ella batallaba, porque dice, soy madre soltera, no me alcanza, hay bastantes dificultades. Y de esas dificultades que ella tenía, posteriormente pues no podía obedecer, pero dice que ella le oraba al Señor y decía, Señor, yo quiero ser obediente. Yo no quiero ser falto en esto. Tú has prometido de que tú me vas a proveer, pero yo quiero creer que tú vas a proveer. Y dice que ella el Espíritu Santo empezó a trabajar con ella, la armó de valor, y entonces ella empezó a diezmar. Y al empezar a diezmar, dice que ella empezó a ver bendición,
que nunca le faltaba nada en su casa. Siempre había que comer. Dice, mis hijos ya no se enfermaban. Antes todo el tiempo estaban enfermos, que la gripa, que la tos, que la garganta, que la cabeza, que le daba fiebre. Y el COVID no existía, así que no diga que es el COVID. Eso no existía en ese tiempo. Pero cuando ella empezó a aceptar esta enseñanza, ella empezó entonces a derramar su corazón delante de todos los hermanos, y muchos hermanos se sintieron vergonzosos, avergonzados, de que mejor esta hermana que no trabajaba, que solo Dios la ayudaba a cómo poder sostenerse, era más fiel que todos aquellos que tenían recursos. Así que es importante que pongamos nuestro corazón. Y el diezmar es diferente a la ofrenda. El diezmar es el 10% y la ofrenda es dar un regalo para la necesidad que hay. Cuando decimos vamos a recoger la ofrenda por X, digamos para los jóvenes, el servicio de jóvenes, y bueno, esa ofrenda que uno da, usted da lo que Dios le pone en su corazón. Yo sé que muchas veces, por costumbre, muchas veces damos $1. Y parece que el dólar es como que el billete oficial de la ofrenda. En México se daba $1, como que era la moneda oficial, solamente $1. Aquí en Estados Unidos, como es dólar, parece que solo el dólar. Y yo entiendo que a veces no hay. Pero cuando usted limita la bendición. Usted debe de expresar. Mire, es más, vamos a Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4. Y de ahí vamos a pasar ya al siguiente tema. Pero en esta enseñanza hay algo muy importante para usted y para mí. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Amén. Y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, y vio también una viuda pobrecilla que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjese que en el tiempo que está hablando esta narración, la costumbre judía era de que cuando el mancebo, el joven, se quería casar con la doncella, ella hacía el pacto con el padre y él entonces pagaba un precio por ella. Y lo que él daba regularmente, si era moneda, dinero, ganado, en fin. Pero si era dinero, lo que se hacía, que hacían un collar y en ese collar ponían las monedas con lo que él había comprado, pues ahora sí, el precio que había pagado por ella. Y esas monedas en su cuello se representaba también el retiro de ella. Porque cuando el esposo llegaba a fallecer, este era el sustento que ella tenía para poder sostener. Agarraba esas monedas como ella podía. Y entonces viene esta narración. Cuando esta mujer tomó las últimas 2 monedas, las últimas 2 blancas que ella traía, quiere decir que ya no quedaba más de la herencia. Ya no tenía más para poder sustentarse. Y estaba dando lo último que tenía, pero había puesto su corazón tanto que Dios reconoció ese acto cuando Cristo dijo, esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos sacaban, dice el dólar, es decir, las obras. Pero esta mujer, dice, dio todo lo que tenía. Quiere decir que Dios nota lo que usted da. Dios nota su corazón. Dios nota la forma que usted ofrende para Dios. Y esto es algo importante y digno que usted pueda recibir esta enseñanza. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta concerniente al diezmar y el ofrendar? Antes de pasar al siguiente tema. Sí. Amén, hermanita. Gloria a Dios. Hermano, y por ejemplo, nosotros así en el servicio, ¿se tiene que promover eso del diezmo? Sí, claro, es una enseñanza bíblica, así como se enseña todas las demás enseñanzas
la enseñanza del arrepentimiento, la enseñanza de que Cristo viene, la enseñanza de la sanidad divina, la enseñanza de los diezmos también se da, pero regularmente se promueve, yo en lo personal, en las iglesias que yo he pastoreado, trato de ser cuidadoso y diligente en esa enseñanza, porque hay gente que a veces dice, no, ahí en ese lugar solo puro dinero, 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 y no, y ese es un mal concepto, porque la iglesia no debe ser un lugar que solo dinero, 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 no. Cuando vamos a la iglesia es un lugar donde vamos a adorar a Dios con la multitud de todo. Pero hay enseñanza para poder enseñar esto. Y una de las cosas que la iglesia de Dios enseña es que cuando la iglesia está operando, también operan los grupos de MBA. Es decir, lo que las denominaciones le llaman células. La iglesia de Dios, los grupos del movimiento de bandas de asambleas que solamente son para miembros, en esas enseñanzas es donde el líder del MBA viene y promueve, hermano. Queremos recordarles que es bíblico, que diezmemos, que ofrendemos. Y es como viene la enseñanza general para todos. De ahí hay ocasiones donde el pastor, tal vez si hay un miembro que no diezma, bueno, el pastor a veces tiene que tratar de ver si es porque el miembro no diezma porque no han extendido la enseñanza o hay algo que necesitamos averiguar para cómo ayudarle a que la persona reciba la enseñanza. Por ejemplo, en la iglesia de Dios, todos diezmamos. Por ejemplo, el miembro diezma el 10% a la tesorería de la iglesia local. La iglesia local, de lo que ha recibido de todos los diezmos, saca el 10% y lo manda a las oficinas del Estado. La oficina del Estado, de todos los diezmos que recibe, saca el 10% y los manda al cuartel general. Yo, en lo personal, como ministro, de mi trabajo personal, de mi trabajo, de mi salario local, de mis ganancias, yo diezmo a la iglesia local. De lo que me dan de ofrenda ministerial, cuando a veces he ido a predicar a un lugar y me dan una ofrenda de amor, de ahí yo saco también un 10% y ese ya lo mando al cuartel general. Así que todos diezmamos, porque es una enseñanza para todos. Pero hay que tener siempre cuidado en la enseñanza. Entonces nosotros podemos promover el diezmo cada vez que nosotros tengamos un servicio en la iglesia. Claro, cuando cada servicio, por ejemplo, en lo personal, yo siempre acostumbro a tener sobres para que en el sobre pues ponga lo que es diezmo y no ofrenda, porque la diezmo no es ofrenda. Cuando vamos, hermano, vamos a recoger la ofrenda, vamos a orar por la ofrenda, pero si alguien quiere dar sus diezmos, pues aquí tenemos también los sobres para que oremos por los diezmos, para que Dios siga bendiciendo la fuente de ingreso la cual usted pues ha recibido. Y eso es algo que siempre constantemente se hace, pero igual eso se tiene que entregar inmediatamente a la tesorería de la iglesia. Por eso siempre hay una tesorera para que lleve el récord de lo que la persona ha dado. Y cuando la iglesia de Dios entra en sesión de negocios, que es cada 3 meses, entonces se desglosa la congregación, los diezmos que se han recibido, los diezmos que se han mandado, en fin, toda la distribución financiera. Y eso ayuda a la salud siempre de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Sobre las primicias. Amén. Las primicias son una ofrenda, pero en la iglesia de Dios usamos a veces la palabra primicias específicamente cada primer domingo del mes, que es donde damos una ofrenda especial para la familia pastoral, ¿verdad? Por su trabajo. Así que tiene todo el mes para que, si es que el pastor ha asignado un líder que está en cargo del MBA, del grupo donde está el pastor, pues se dedica a promover una ofrenda especial. Para cuando llega el primero del mes, no solamente la persona trae una ofrenda especial para la familia pastoral, pero también trae víveres, es decir, trae cosas que usted quiere regalarle a la familia pastoral. Puede ser comida, puede ser frutas, puede ser otras cosas que el Señor haya puesto en su corazón. Algunas personas traen jabón, otras cosas traen papel de baño, en fin.
Y es una bendición porque le muestra uno al pastor, a la familia pastoral, que les amamos. Y no porque la familia pastoral nos pida nada, pero es una forma de decirle, apreciamos su esfuerzo. Porque yo, bueno, conozco un lugar donde las primicias las hacen así como solo el primero del año, pero exigen esa primicia y piden completamente el cheque, el primer cheque que se recibe en el año. Eso no, al menos dentro de la iglesia de Dios no es así, ni tampoco la Biblia lo enseña. Al contrario, si vemos la enseñanza del apóstol Pablo, él exhortó a los corintios precisamente que cada primer día de la semana, dice, aparte cada quien en su casa, dice, para cuando yo llegue, dice, pues no pidan ofrenda en ese momento, dice, sino ya hayan preparado lo que está en su corazón. Dentro de la iglesia de Dios, la enseñanza que hemos desarrollado a través de las finanzas es de que cada primer domingo de cada mes se hace las primicias para el pastor, pero obviamente todo es voluntario. Ahora, como es ofrenda, dependiendo de dónde está su corazón, es lo que usted va a traer. Hay personas, yo como pastor, que fui muchos años, había personas que me traían cosas que se había expirado, es decir, cosas que ellos ya no querían. Me lo traían, no hay problema. No hay problema conmigo porque era el corazón de ellos con Dios. Si ellos creen que eso estaba bien, no hay problema. Otros traían cosas que creo que ni, por ejemplo, aquí en California hay un programa que se llama WIC, que es para los niños desde que nacen hasta 5 años. Es un programa estatal donde el gobierno del estado les da cereal, les da queso, les da huevo, ¿sí? Y también como el cereal que los niños no se comen porque no traía dulce, igual me traía un montón de cajas. Pero está bien. Si eso era lo que en su corazón estaba, eso ya era ahora sí que eso estaba entre Dios y ellos. Amén. Yo en lo personal, yo no les exigía, que tiene que ser esta marca, porque había hermanos que decían, no, el pastor, usted dígame qué marca usted usa, qué tipo de jabón. No, hermanos, lo que yo use en mi casa porque yo lo compro con mi dinero. Usted deme lo que usted quiera darme. No, pero es que el pastor hay que darle lo mejor. No, gracias, hermano, agradezco su corazón. Así que usted deme lo que usted crea en su corazón, que es lo mejor para mí. Pero no me pregunte de marcas. Ese era yo. Había otros, no, hay otras personas que igual como usted dice, yo he conocido personas que decían que si no era esta marca, dice, bueno, no me la traiga. Pero bueno, Dios, cada quien dará cuenta a Dios. Pero sí es importante que se practique esta enseñanza, de dar las primicias al pastor cada primer domingo del mes. Así que hermana Consuelo, hay que recordarle esta enseñanza a la hermana Delmi, a la hermana Susan. Es más, desde esta hora vamos a decir a nuestra hermana Ana, se va a encargar de que todo el mes prepare las primicias para el pastor. Así que ya tiene. Yo voy a llevar quinoa. Le queda exactamente una semana. Ay. Porque ya el 2 de agosto es el domingo del mes. Así que preparé algo. En algunas iglesias que pastoreé también no solamente hacían las primicias, pero a veces hacían una comida especial. Regularmente nosotros, por ejemplo, aquí en California, bueno, ustedes en Nueva York es lo mismo, pero aquí en California bastante caro el estado para pagar la renta del templo, pagar muchas cosas. Así que durante los servicios siempre hacíamos talento y la gente pues preparan las hermanas comida que después del servicio pues promovíamos que todos, en vez de ir a comer allá donde manos pecadoras cocinaron esa comida que usted se va a comer allá en la calle, diga, mejor aquí, manos santas prepararon esto. Tal vez no tenga el renombre del restaurante, pero va a tener la bendición de Dios. Y ese dinero pues lo usamos para pagar la renta. Pero a veces cada domingo, que era el primer domingo del mes, los hermanos decidían dar el talento gratis. Y lo hacían, dice que porque, pues como es día primero, dice, el día del pastor, dice, queremos que este día pues la gente invite a otros.
y dígale, venga, vamos a ir a la iglesia y va a haber un gran plato de comida gratis después del servicio. Así que tenía doble propósito, tenía un propósito donde pues apreciaban al pastor, pero también era una forma de invitar a otros, hey, porque hay gente que haya comida gratis, ahí van. Gloria a Dios. Y así que ya se imagina por qué estoy de peso y todos los de California, todos los pastores están de peso, pero santo Dios. Es el talento de las manos santas. Sí. Amén, amén. Así que eso es lo que concierne a las primicias. Y ya de ahí, pues bueno, el siguiente tema que me gustaría tomar, y no vamos a entrar en todo el tema, porque yo sé que el tiempo ya avanzó, pero quiero tomar algunos pequeños puntos que vamos a ver precisamente lo que la Biblia enseña. Si usted abre en Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. De ahí vamos a leer todo el capítulo en realidad, pero ahorita nada más quiero concentrarme en este verso. Doce 28. Sí. ¿Lo tienes? 12:28. Amén, gloria a Dios. Así que la escritura dice, y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, que es decir, los enviados, los que recibieron la enseñanza de Cristo, luego los profetas, porque todo lo que hacemos es el cumplimiento de profecías. Gloria sea al Señor. Lo tercero, doctores, es decir, maestros. Luego facultades, es decir, también los dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. En esta parte Pablo menciona algo importante que tiene que ver con los dones. Y Pablo aquí está diciendo que dice Dios puso en la iglesia, es decir, que los dones del Espíritu han sido puestos en la iglesia para el uso y operación de la iglesia. Y esto es importante interpretar la escritura correctamente. Los dones no fueron puestos para usted y para mí, no, fueron puestos para la iglesia, para el cuerpo corporal. Y obviamente Dios los opera dependiendo del vaso que encuentre y dependiendo de la circunstancia. Pero el capítulo 12, desde que empieza a hablar precisamente el apóstol Pablo concerniente a los dones del Espíritu. Y dentro de los dones del Espíritu, él menciona 9 dones específicos. Conforme usted lee, por ejemplo, el capítulo 12 desde el primer versículo, usted verá que dice el apóstol Pablo, acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles ibais como eras llevados y a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Es decir, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y le servimos al Señor es porque el Espíritu de Dios trajo convicción a nosotros. Así que esto es muy importante, que es el Espíritu Santo operando. Pero de ahí posteriormente dice, pero hay repartimiento de dones, verso 4. Mas el mismo Espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo, pero operando en diferentes formas. Y empieza a operar, dice, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para que provecho, para beneficio.
Porque la verdad a esta edad es el Espíritu, dice, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, es decir, de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, operación de milagros. A otro, profecías. A otro, discernición de espíritus. Y a otros, géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obran uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Es decir, no es, los dones del Espíritu no son propios, no son de usted. Es decir, este don es mío y no, son del Espíritu y Él los opera. Ahora, es importante que recordemos que hay personas que Dios las usa constantemente o frecuentemente en el mismo don. Y aquí viene a veces un poquito la mala interpretación. Hay personas, por ejemplo, que fuera de la iglesia, que dicen, no, dice, yo tengo el don de profecía y ahora dice, yo soy profeta y tienen que decirle profeta. Toman un título o un nombramiento de oficio que aquí no es lo que está diciendo. Mateo 11:32 dice que la ley y los profetas hasta Juan, punto, se acabaron. Ya de ahí no más sigue ese oficio. Pero el don de profecía es diferente. Porque el don de profecía venga sobre una persona y profetice, no te hace profeta. Y para poder entender esto, pongamos el don de sanidad. Si la hermana Ana oró por el hermano Jorge para que sanara, ahora vamos a decirle a nuestra hermana Ana, oh, ella es sanadora. No, de ninguna manera. Y estoy seguro que la hermana Ana tampoco se consideraría, oh, yo soy sanadora porque yo oro por la persona y la persona sanó. Si no aplicaría, o me equivoco, hermana Ana. No. Ah, bueno. Sí, porque a lo mejor. Así que de la misma forma, entonces una persona, porque Dios la ha usado en el don de profecía, quiere decir que ahora se tiene que llamar profeta. Así que esto es importante para no confundirnos en el juego de palabras. Pero el apóstol Pablo, hablando de estos 9 dones del Espíritu que fueron puestos en la iglesia, era para operación de la iglesia. Y ahí usted puede leer después también el capítulo 13 y el capítulo 14, donde el apóstol Pablo elabora sobre algunos dones espirituales más específicos. Pero lo que se entiende que cuando la iglesia cayó en apostasía, que eso fue en el famoso concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en Constantinople, precisamente donde estaba Constantino, había llamado como 300 obispos de la iglesia alrededor del mundo que se reunieron para disputar la deidad de Cristo. Ahí es donde fue precisamente el primer nacimiento del primer credo. También es el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde la iglesia se unió al Estado. Se entiende que en ese momento, como la teocracia dejó de operar y ahora la iglesia se convirtió en un departamento del Estado, ahora el gobierno era el que mandaba sobre la iglesia, entonces se entiende que estos dones, señales, milagros y maravillas cesaron por un tiempo. Eso no quiere decir de que Dios dejó de contestar oración, que Dios dejó de sanar a personas. No, no, no. Recuerde, Dios es un Dios de amor y siempre que haya un corazón constrito y humillado, dice la Biblia que Dios no desprecia. Y esto es importante saber. Corazón constrito y humillado, Dios no desprecia. Ya les prometo que en 5 minutos acabo, para que no se me duerman y tomemos el cafecito. Y al corazón constrito y humillado, como Dios no desprecia, Dios responde. Pero la iglesia dejó de operar. Dejó de operar porque ahora eran los dogmas, las enseñanzas de los hombres los que habían tomado lugar, el lugar que le correspondía a Dios dirigir a través de la grey de Dios, a través de los obispos. Ahora, este periodo de 1578 años fue donde se entiende que Dios no solamente dejó de operar en esa área, pero empezó a buscar vasos que estuvieran dispuestos a dejarse usar. Y en esos vasos salen los famosos reformadores. Y Dios empezó a restablecer muchas de las enseñanzas que habían sido completamente cubiertas por el clero.
Y cuando la iglesia fue de nuevamente resurgida y volvió a ser encontrada, quiere decir que todos los dones volvieron a ser establecidos. Y esto es importante porque aquellos que les gusta la historia, si usted lee la historia concerniente al bautismo del Espíritu Santo, usted encontrará que empezó el movimiento muy fuerte de Pentecostés, que se conoce como el movimiento de Azusa. Y como el Espíritu Santo en la Biblia, en Hechos capítulo 2, durante las fiestas del Pentecostés. ¿Qué quiere decir palabra Pentecostés, hermana Ana? 50 días de fiesta. Así es, gloria a Dios, acordó, gloria a Dios. Así que cuando vinieron el día del Pentecostés, bajó el Espíritu Santo, fue lo derramado. Y así que en el año 1906 es el famoso movimiento de Azusa, aquí, incluso aquí en California, Azusa, California. Cuando usted va a ese lugar, incluso está una placa donde dice que ahí fue donde el Espíritu Santo descendió, y el mundo religioso, el mundo cristiano religioso, dice que cuando el Espíritu Santo volvió de nuevo. Y es por eso que muchos se llaman Pentecostés. Pero si estudiamos bien la historia, en el año 1886, estamos hablando de 10 años, mucho antes de ese movimiento de Azusa, allá precisamente en el condado de Carolina del Norte, Cherokee, está un monumento. Hay dos monumentos. El primero se conoce como la Casa Schuller, donde dice que más de 100 personas recibieron el Espíritu Santo y fuego en esa escuela. Era una escuela. Ahí está el monumento donde usted puede ver este movimiento histórico, donde el Espíritu Santo se apareció, hablaron en lenguas, y como a una milla más o menos está otra marca, que es la marca del Espíritu Santo, así se conoce la marca de Holy Ghost Mark, donde está también otro relato donde varias personas recibieron el Espíritu Santo y fuego diferente al de Chur. Esto comprueba que el Espíritu Santo, para restablecer todos los dones, es porque empezó a operar fuertemente. Así que para cuando la iglesia fue encontrada en 1903, es que el Espíritu Santo ya había operado de una forma hermosa. Y esto es importante porque esto es historia. Y a mí en lo personal me gusta mucho la historia cristiana en todo. Así es que dentro de esto, una vez que el Espíritu Santo está operando al 100% en la iglesia, los dones han sido restaurados en la iglesia. Y los dones son precisamente para el beneficio de la iglesia. Que la Biblia dice en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Dice, y estas señales seguirán A los que creen. Exactamente. Quiere decir que estos dones operan, operación de milagros, de lenguas, interpretación de lenguas, de fe, en fin, porque esto es lo que la gente mira y entonces la gente sigue. Pero a veces decimos, pero yo no veo que en la iglesia pasen milagros. Si eso está pasando en la congregación donde usted está, entonces debemos de analizar qué está pasando con los vasos de la congregación. Porque para que el Espíritu Santo opere, es porque tiene que encontrar un vaso que esté apto para que el Espíritu Santo obre. Quiere decir que tiene que ser un vaso santificado para que el Espíritu Santo pueda entrar. Esa persona tiene que estar apta, ser llena del Espíritu Santo para que el don opere. Y esto es demasiado importante porque, bueno, no quiero confundirlo, ni llamar más de los 5 minutos que le prometí a la hermana Susan para que el café ya esté listo. Es importante que cuando la persona que dice o confiesa que dice que tiene el Espíritu Santo, es porque tiene también los frutos del Espíritu. Pero si la persona tiene más obras de la carne que los frutos del Espíritu, realmente hay un problema serio. La gente a veces confunde que el tener el Espíritu Santo es el gritar, el correr, el estar en escándalo. No, claro, obviamente son parte de la manifestación, pero el verdadero convencimiento de que es el Espíritu Santo se refleja en los frutos. Yo recuerdo una vez, ya con esto los voy a dejar porque vamos a entrar de lleno el próximo viernes a los dones del Espíritu. Recuerdo en esta ocasión que yo lo viví, yo lo personal, yo lo viví. Hubo una gran bendición en la iglesia. Esta hermana corría de banca a banca, estaba en gran bendición, la otra hermana en gran bendición, y toda la iglesia en bendición.
Y al terminar el servicio, se levanta esta hermana y va con esta otra hermana que también está de bendición y fue a decirle que quería darle un abrazo. Y la otra hermana dice, no me abraces. Pero hermana, no me abraces, no quiero saber. Y es donde usted entonces pregunta, si esta es la reacción después de una gran bendición que según ella estaba en el Espíritu Santo, es donde digo, entonces son las obras de la carne que brotaron, hay un problema serio en el corazón de la persona, donde lamentablemente no es el Espíritu Santo, ha caído un espíritu de error, donde solamente su emoción la que la está moviendo y no es el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a hablar más a fondo el próximo viernes, vamos a entrar de lleno a lo que son los dones del Espíritu. Vamos a hablar la palabra de ciencia, como lo dice Mateo capítulo 22, versos del 17 al 22, donde querían engañar a Jesús, ¿verdad? Para que hablara en contra de César, le dijeron que si era lícito pagar tributo a César, pero aquí donde entra el espíritu de ciencia, el espíritu donde trae un profundo sabiduría, y él, porque la palabra de ciencia que es palabra de sabiduría, y agarra y dice, déjame una moneda. Le dan una moneda y dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Pues de César. Pues denle a César lo que es de César. Ese fue el don de sabiduría, que es lo que es palabra de ciencia. Palabra de conocimiento es cuando, por ejemplo, aquella mujer que estaba junto al pozo de agua, aquella mujer samaritana, y Jesús le dice, ¿verdad? Que ¿dónde está tu marido? Y le dice ella, pues yo no tengo marido. Pero ahí Jesús le declara algo que él no podía saber porque él era judío, no era ni samaritano, ni vivía ahí. Y le dice, bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. O sea, ahí es en la palabra de conocimiento. Como también está el don de fe. Y el don de fe es cuando la hermana Susan está enferma, pero ella no cree que Dios la puede sanar. Porque ella dice, sí, Señor, sáname, pero sigue tome la pastilla. Pero en eso, la hermana Delmi dice, no, Dios puede sanarte. Y va la hermana Delmi allá y pone su mano y empieza a orar, y la hermana sana. No sanó por la fe de la hermana Susan, sino el don de fe vino ahora a través de la hermana Delmi, donde la hermana recibió sanidad. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, verso del 2 al 15. Y de ahí posteriormente viene el famoso don de sanidad. Y la sanidad, recuerden, y esto se los dejo a ustedes, hay 3 tipos de sanidad a mi concepto. Cuando ustedes vayan al IEB, ustedes van a encontrar que se enseña 2, la física y la mental. La física es obviamente cuando físicamente Dios te sana, y la mental es cuando hay un tormento mental, como el estrés, la depresión, cosas que no es física, pero mentalmente Dios te sana. Pero a mí me gusta agregar también, a veces hay enfermos espirituales, donde tu espíritu necesita ser sanado. O sea, no has pecado todavía, que dices, ya caíste de la gracia. No. Pero tu espíritu está enfermo, que estás más allá que acá. Hay que quebrar ese espíritu a ser restaurado, ser sanado. Pero es donde entran los dones de sanidad. Y posteriormente la operación de milagros. Como cuando Cristo, recuerdas, alimentó a 5,000, ¿verdad? Con 2 pedazos de pan y 3 peces, si no recuerdo. Creo que está en Juan capítulo 6, donde Dios alimentó a 5,000 personas. O sea, eso es lo que es una operación de milagros. Y bueno, ya me pasé, me va a decir qué mentirosa el hermano Noé. No, hermana, no me llamen así, por favor. Téngame paciencia.